Si tus papás o tú no te hagas, llevan 5 minutos entrecerrando los ojos tratando de encontrar el emoji re nerdo de la carita con lentes, como yo, esto te interesa. Porque Google acaba de arreglar un problema que llevaba años ahí, disimulado, como ese cable suelto que nunca conectas. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, el canal donde la tecnología se entiende sin necesidad de un doctorado. Hoy tenemos una noticia que parece chiquita, pero que le va a cambiar la vida a muchísima gente. ¡Vamos con todo! Miren, esto es una genialidad disfrazada de detalle sin importancia. Todos los celulares del mundo, desde hace años, tienen una opción para agrandar el texto y los iconos. Es básico y súper útil, para mucha gente como mi papá. El problema es que a Google y Apple se les olvidó un pequeño detalle: los emojis. Sí, esas caritas amarillas que usamos hasta para responderle al jefe. Resulta que aunque tú tengas la letra gigante en tu teléfono, al abrir el panel de emojis, ¡sorpresa!, todos aparecen chiquitos, apretaditos, del mismo tamaño de siempre, como si el celular dijera: «Ay no, mi chavo, esto no lo toco». Y aquí es donde se pone interesante, porque el problema no solo es el tamaño. Es que casi todos los emojis son amarillos, de formas muy parecidas, colores parecidos, todos amontonados. O sea, imagínate intentar diferenciar 500 puntos amarillos si tu vista no está al 100. Una pesadilla. Y no hablamos de un grupo chiquito de usuarios, hablamos de millones de personas con baja visión en todo el planeta que simplemente no podían usar bien esta parte tan básica del teclado. Pues bien, hoy, por fin, tarde pero seguro, Google le puso fin a esto. Acaban de lanzar una función nueva en el teclado de Google, el famoso Gboard, que te deja literalmente agrandar el tamaño de los emojis a tu gusto. Y no es solo hacerlos más grandes, la cosa va más allá. Cuando activas esta opción, el sistema también reduce la cantidad de emojis que se muestran por pantalla. ¿Por qué es una genialidad? Porque menos opciones visibles al mismo tiempo significa menos caos visual y una búsqueda mucho más rápida. Y para rematar, te ponen una barrita deslizante, como el volumen de tu música, para que ajustes el tamaño exactamente como se te dé la gana. Y ojo, esto no es solo para personas con problemas de visión. Sean honestos, ¿a quién no le ha topado hacer scroll como loco buscando el emoji correcto en medio de 500 parecidos? Esta función te la va a hacer más fácil a ti también, veas perfecto o no. Ahora, la parte práctica, porque en Re Nerdo no nos quedamos solo en la teoría. Si tu Android no trae Gboard de por defecto, lo puedes bajar. Se llama Gboard, el teclado de Google, y está gratis en la Play Store. Uno de los mejores teclados que existen, y ahora más accesible que nunca. Para activar el nuevo tamaño de emojis, 1. Abres cualquier app donde uses el teclado. 2. Le picas al engranaje de configuración, ahí arribita. 3. Entras a la sección de emojis, stickers y GIFs. Y 4. Mueves la barra deslizante hasta que los emojis se vean como más te gusten. Y sí, funciona en ambas direcciones. Si quieres emojis gigantes, perfecto. Pero si prefieres tener más emojis visibles al mismo tiempo, también puedes achicarlos aún más. Total libertad como debe ser. Lo que más me gusta de esto es que nos recuerda algo importante. La accesibilidad no es un lujo, es un derecho. Y muchas veces las soluciones más simples son las que más tardan en llegar. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Los leo en los comentarios y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.